Cuarta y definitiva etapa de la Volta Ciclista a Galicia, con 125 kilómetros que partían y llegaban a la población coruñesa de Cariño. Por medio, 3 puertos de montaña: a Faladoira, la Cruz Encarnada y la Garita da Herbeira. Antes del protocolario corte de cinta, se rindió un homenaje a 2 hombres que dejan el arbitraje después de más de 30 años vinculados a él: Inesio y Padín. Fernando III de Leolo Cometa, de la Fundación Contador, partía como líder para esta cuarta y definitiva etapa de la Volta a Galicia. Un grupo de 20 unidades salta en el kilómetro 27 y en él están integrados una buena parte de los hombres importantes de la carrera: Agea y Coterillo del Gomur, Ramón Fernández de Freud, Pablo García de Caja Rural y Alex Martín de Leolo, que iba en segunda posición en la clasificación general y en principio se coló en ese grupo como alternativa al liderato de su compañero Fernando III. La fuga fue tomando distancias, aunque a lo largo de la etapa fue perdiendo unidades por atrás, mientras en el pelotón era el Aluminios Cortizo y el Rías Baixas quienes ponían algún empeño en echar la fuga abajo. Fernando III, controlando la cabeza del pelotón para que no se fuese nadie que hiciese peligrar la posición de Alex Martín, su compañero, sabiendo que la victoria quedaría en casa y que Alex pasaba mejor la montaña que el propio Fernando. El hombre de la jornada fue Patrick Videira, que ya en la Faladoira había asegurado su posición de líder de la clasificación de la montaña y estaba integrado en el grupo de cabeza. El ataque del portugués, anunciado en la Faladoira y controlado por el grupo perseguidor, fue confirmado en la Garita. La experiencia adquirida por Videira en el pelotón profesional portugués con el LA Aluminios hasta el año 2018 le valió para encarar perfectamente ese descenso y mantener la distancia que había adquirido al paso por el Alto. Videira entró en meta en solitario y esa misma experiencia de la que hablábamos en el descenso no la demostró en la entrada en meta, mandando callar no sabemos a quién, pero en todo caso con un gesto injustificable. Por detrás entraba Alex Martín de Leolo con el margen suficiente para vestir el maillot amarillo definitivo. La clasificación de la etapa con Videira en primera posición, segundo Alex Martín a 28 segundos, tercero Pablo García a 39 segundos y cuarto Coterillo a 42 segundos. Y con el mismo tiempo entraron quinto Silva del Privilege, sexto Johnston del Caja Rural, séptimo Fagundes del Aluminios Cortizo, octavo Miller del Louriña, noveno Serrano del Leolo Cometa y décimo Arriola Bengoa del Caja Rural, todos con el mismo tiempo, 57 segundos de Videira. La clasificación general: primero Alex Martín del Leolo Cometa, segundo Patrick Videira del Fortuna Maya, tercero Fernando III del Leolo, cuarto Pablo García del Caja Rural, quinto Domínguez del León Globalia, sexto Silva del Privilege, séptimo Coterillo del Gomur, octavo Fagundes del Aluminios Cortizo, noveno Ramón Fernández del Grupo Deportivo Supermercados Freud y décimo Jiménez también del Supermercados Freud. De los equipos gallegos, el primer clasificado fue Fagundes en octava posición del Aluminios Cortizo y el Freud, que coloca en novena posición a Ramón Fernández y en décima a Jiménez. Solamente 9 gallegos consiguieron finalizar esta Volta a Galicia. Rubén Fernández Oliveira del Alca fue el primer clasificado, Roberto Mediero del Grupo Deportivo Freud fue el segundo, Juan Vidal Rodiño del Team Farto el tercero, el cuarto fue Ginés López Ribeiro del Team Ollense, el quinto Ser Estevez del Team Ollense también, el sexto Javier Rodríguez Llorca del Louriña, séptimo Iago Medín del Ciudad de Oviedo, octavo Iago Alonso del Louriña y noveno Alejandro Paleo también del Louriña. Se echa de menos algún sub-23 en esta clasificación final de la Volta a Galicia en cuanto a la participación de los gallegos se refiere. En resumen, una Volta a Galicia 2021 muy competida y bastante bonita, con un vencedor justo como es Alex Martín, con un gran equipo como es el Leolo Cometa, dos grandes rivales como fueron el Caja Rural e incluso el Gomur, y la actuación de los equipos gallegos, que fue manifiestamente mejorable. Y si bien hay que destacar el octavo puesto de Fagundes del Aluminios Cortizo,
y el noveno y el décimo del supermercado Freud con Ramón Fernández y Jiménez.